y por la administración de cocaína o anfetaminas. Esas son las causas comunes. Después hay causas que son raras. No las vamos a enumerar porque realmente son causas raras en serio. Representan un porcentaje muy pequeño de los casos. Entonces, lo más importante es la ruptura por un aneurisma de un vaso cerebral, lo que se llama la ruptura de vasos perimesencefálica sin aneurisma, la cocaína, la disección de los vasos intracranianos, la angiopatía amiloide, la anticoagulación excesiva, la ruptura de malformación arteriovenosa, trauma cerebral, vasculitis, algunas vasculitis del sistema nervioso central pueden dar también hemorragia subaracnoidea. Vamos a hablar un poco de la causa principal, que es la ruptura de un aneurisma sacular. En Estados Unidos se calcula que hay 30.000 casos en el año. En estudios hechos en autopsia, se han encontrado que hay aneurismas en el 5% de los pacientes y el 30% pueden tener aneurismas múltiples. Pero en muchos pacientes los aneurismas están presentes pero nunca sangran. La ruptura es más común en mujeres y es más frecuente entre los 40 y los 60 años. Los factores que predisponen son el tabaco, el alcohol, la hipertensión, la enfermedad poliquística renal, el síndrome de Ehlers-Danlos, que tiene un colágeno defectuoso, el abuso de cocaína y anfetaminas, y se han descrito casos familiares. ¿Cuál es la presentación clínica del paciente? Y acá es donde yo quiero hacer especial hincapié. Este es un paciente que de forma brusca, como un trueno, viene a la guardia diciendo que tiene un dolor de cabeza terrible y que es el dolor de cabeza más terrible que tuvo en su vida y que jamás tuvo un dolor de cabeza tan intenso como este caso. El 30% empieza a la noche. A veces la cefalea es más intensa del lado donde tiene el aneurisma. Se puede asociar a síncope, náuseas, vómitos. Puede tener unos discretos signos meningios, lo que se llama meningismo. Cuando pasan unas horas, como el volcado de la sangre ocurre en el espacio subaracnoideo, circula con el líquido cefalorraquídeo y es muy común que los pacientes tengan una lumbalgia muy intensa. En el fondo de ojo pueden tener una hemorragia que se llama subhialoidea. ¿Por qué se puede romper? A veces se rompe espontáneamente. A veces se ha descrito ruptura por ejercicio físico, por pico hipertensivo, actividad sexual, consumo de cafeína y disgusto emocional. ¿Qué es lo más importante que usted se tiene que acordar? Es lo siguiente. Si ese tipo depende del médico que lo ve la primera vez, de si se salva o no se salva. Si lo ve un tipo con criterio, le pide inmediatamente la tomografía. Y en la tomografía se ve la hemorragia subaracnoidea. Y el paciente se salva. ¿Por qué hago tanto hincapié? A veces hay gente que tiene mala leche, como pasa en todos los casos. Hay un 10% que se rompe y el sangrado es cataclísmico. Tipo queda en coma
con una hemorragia cerebral masiva y se muere en pocas horas, pocos días. Ese es el 10%. Un 25% muere en las primeras 24 horas. Pero de los que restan, se vio lo siguiente: estos aneurismas sangran un poquito, producen esa cefalea terrible, pero a los 3 días, 4 días de ese sangrado, hacen el sangrado cataclísmico. Entonces, el que lo ve en el primer momento es el que tiene la oportunidad de salvarle la vida al paciente. ¿Se entendió, no? O sea, hay un 10% que no tienen chance. De entrada fue cataclísmico, eso no tenemos nada que hacer. Hay más o menos un 25% que se muere en las primeras 24 horas. Pero de los que quedan, tuvieron un pequeño sangradito y usted le tiene que hacer el diagnóstico, porque si usted le hace el diagnóstico, lo operamos o actuamos sobre el aneurisma y le salvamos la vida, porque se rompe al tercer, cuarto día. Entonces acá es clave que el médico que te vea sea un tipo que sepa esto y lo sepa bien y no haga cagadas. Es la diferencia entre que esté vivo y esté muerto. Hay una clasificación de unos autores que se llama clasificación de Hunt y Hess. Es una clasificación que se usa en forma mundial. En todo el mundo se usa la misma clasificación. Habla de aneurisma grado 0, cuando es un aneurisma que no se ha fisurado. Grado 1, cuando ya se ha fisurado, pero no tiene grandes síntomas o tiene una leve cefalea con leve rigidez de nuca. Grado 1A es cuando además agrega un déficit neurológico fijo, puede ser una hemiplegia, una hemiparesia. Grado 2, cuando tiene una cefalea moderada a severa, rigidez de nuca, no tiene déficit neurológico, pero puede tener parálisis de pares craneanos. Grado 3, cuando está confuso y con un déficit neurológico focal leve. Grado 4, cuando está estuporoso, con una hemiparesia moderada o severa. Y grado 5, cuando ya el paciente está en coma profundo y muchas veces con postura de descerebración. Entonces, como ven, hay todo un degradé que les está marcando distintos grados de complejidad y distintos grados de gravedad. Si el paciente además tiene hipertensión, diabetes, aterosclerosis severa, EPOC, o hay vasoespasmo severo en la angiografía, se lo sube un grado. O sea, si el tipo tenía un grado 3, pero tiene estas cosas, es un grado 4. ¿Cómo se estudia al paciente? La tomografía, sin contraste. Detecta el sangrado en el 94% de los casos. Usted lo que va a ver, después los invito, les dejo como tarea para el hogar, que busquen imágenes de hemorragia subaracnoidea en el Google, vean las imágenes, vean y vean las imágenes. Van a ver que son como hilitos de sangre que se ubican en el espacio subaracnoideo. A veces puede haber sangre también adentro de los ventrículos. Yo dije que la tomografía tiene el 94% de sensibilidad. Quiere decir que hay un 6% que no te lo detecta la tomografía.
Pero si el cuadro clínico de la cefalea para vos es muy sospechoso de que sea una hemorragia subaracnoidea y la tomografía es negativa, le tenés que hacer una punción lumbar. Y en la punción lumbar ver si el líquido cefalorraquídeo viene con sangre, viene con glóbulos rojos o viene de color amarillento, lo que ha indicado que ocurrió un sangrado los días previos. La resonancia solamente es mejor para la detección si el accidente ocurrió hace 4 días. O sea, para un accidente inmediato no es tan buena la resonancia, sino para un paciente que la tuvo hace 4 días. Muy bien, si con la tomografía o con la punción usted dice, tiene una hemorragia subaracnoidea, inmediatamente, aunque sean las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, usted llama al neurocirujano. Tiene que venir el neurocirujano y le pide, ¿qué le va a pedir el neurocirujano? Le puede pedir o una angiografía de vasos de cuello con técnica de sustracción de imágenes, o una angiotomografía o una angioresonancia. ¿Para qué le pide estos estudios? Porque en estos estudios usted le inyecta contraste en los vasos sanguíneos y entonces esto le permite a usted ver dónde tiene localizado el aneurisma, dónde está el aneurisma. Que puede ser uno, puede ser más de uno. Puede ser uno, pero pueden ser más de uno. El paciente en general, si presenta un cuadro neurológico complejo, se lo coloca en terapia intensiva. Si no, puede estar en una terapia intermedia. El problema es que es una patología que tiene muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Primero, una de las preguntas que yo le voy a hacer a ustedes es, ¿con qué metodología usted estudia a un paciente que viene con una presunción de hemorragia subaracnoidea? Usted me tiene que decir tomografía, punción lumbar, si se ve la lesión, angioresonancia, angiotomografía o sustracción de imágenes, neurocirujano. Esos serían los pasos a seguir. La otra pregunta que le puedo hacer es qué complicaciones graves puede tener una hemorragia subaracnoidea. Acá tenemos un montón de complicaciones, son más o menos unas 10 complicaciones, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 11 complicaciones. La primera complicación ya la dijimos, es el resangrado. El resangrado ocurre en los primeros 3 días y puede ser un resangrado cataclísmico y el paciente termina muerto. Después es muy común que tengan vasoespasmo. El vasoespasmo se cree que aparece a partir del tercer día de la hemorragia y puede llegar a un máximo entre el séptimo y el octavo día. Se produciría porque los coágulos de sangre disueltos liberan sustancias que producen vasoespasmo cerebral. El vasoespasmo ocurre en el 20 al 30% de los casos. Y el problema es que el vasoespasmo puede terminar provocando un ACV isquémico. Se debe hacerle a estos pacientes todos los días ecodoppler transcranial. El ecodoppler transcranial permite detectar precozmente el vasoespasmo y tratarlo. Se ha hablado también del espasmo ultratemprano, que ocurre a las pocas horas del ingreso del paciente. Por suerte,
no es muy común. Puede haber infartos cerebrales en 40% de los casos de aneurismas. La hidrocefalia ocurre por la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo por los coágulos y se presenta en el 15% de los casos. La hidrocefalia es que hay una dilatación de los ventrículos. Puede haber hipertensión endocraniana en 55% de los casos. Convulsiones, 7% de los casos. Puede haber hiponatremia. La hiponatremia puede ser por secreción inadecuada de hormona antidiurética o por un síndrome cerebral de pérdida de sal, por liberación de grandes cantidades del péptido natriurétrico cerebral. Es común que tengan anomalías cardiológicas, sobre todo depresión del ST, prolongación del QT, una onda T profunda invertida y ondas U prominentes. Pueden tener arritmias ventriculares, fibrilación auricular, aleteo auricular y bradicardia. A veces pueden hacer un infarto o un cuadro de insuficiencia cardíaca porque producen un taco Totsubo. Por la gran liberación de catecolaminas se produce un taco Totsubo. Puede haber hipomagnesemia en 25% de los casos. La hipomagnesemia predispone a las arritmias. Puede haber hemorragias prerretinianas, lo que se llama síndrome de Terzón. Cuando hay estas hemorragias prerretinianas, es un signo de mal pronóstico. Se han descrito una serie de factores de mal pronóstico, por ejemplo, si tiene mucho deterioro neurológico o deterioro del nivel de conciencia, si es un paciente de edad avanzada, si tiene ACV isquémico, si hay mucha cantidad de sangre en la tomografía inicial, si hay hiperglucemia y si hay vasoespasmo. Esos son todos factores de mal pronóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Paciente internado en terapia intensiva con monitoreo cardíaco continuo, electrocardiograma, dosaje de CPK-MB y troponina, laxantes para que no haga fuerza al defecar, reposo absoluto en cama. Doppler transcraniano 3 veces por día para detectar el vasoespasmo. Profilaxis de la trombosis venosa profunda con heparina a bajas dosis. A veces puede ser necesaria medir la presión intracraniana si hay hipertensión intracraniana. Se trata de mantener la presión arterial alrededor de 140 milímetros de mercurio con labetalol. Si hay hipertensión arterial, pero hay una presión intracraniana elevada, no se la baja porque esa presión es la que permite mantener la perfusión cerebral. El vasoespasmo se trata con nimodipina, que es un bloqueante cálcico, 60 miligramos cada 4 horas, se puede dar por vía oral o por sonda nasogástrica. Hay que controlar el magnesio, los niveles de oxígeno y la hiperglucemia. Se le da terapia anticonvulsivante solo si convulsiva, no se la da preventiva. Evitar la hipovolemia. A veces para manejar el vasoespasmo se ha utilizado la hipervolemia, la administración de fenilefrina o de dopamina. Y se vio que la simvastatina, 80 miligramos por día por 21 días, mejora el flujo sanguíneo cerebral y su uso está en discusión.
¿Qué podemos hacer para controlar el aneurisma? Bueno, acá podemos hacer dos cosas. Una es operarlo. En la operación, el neurocirujano busca el vaso sangrante y le coloca un clip. El resultado de la operación es satisfactorio en el 75% de los casos y puede haber un 20% con complicaciones posoperatorias. Y en los últimos años se trata de hacer lo que se llama la terapia endovascular. La terapia endovascular es meter un catéter, llegar al aneurisma y se le mete adentro del aneurisma lo que se llama un coil de platino. Ese coil de platino estimula la formación de un coágulo y ese coágulo oblitera ese saco aneurismático. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea, llegó a la guardia con una cefalea terrible, los médicos de entrada, nadie le dijo que podía ser una hemorragia subaracnoidea, estuvo 24 horas con un dolor de cabeza feroz, finalmente da con un neurólogo que le pide la tomografía, le encuentra la hemorragia subaracnoidea, le pide la angiografía, el tipo tenía 2 aneurismas y le hicieron el procedimiento endovascular. Le rellenaron los sacos aneurismáticos con un coil de platino y el tipo zafó. Zafó. Yo siempre le digo, festeje 2 veces su cumpleaños porque usted zafó. Bueno, entonces como ven, es una patología que en el libro está en la parte del paciente agudo porque es una patología grave, con complicaciones graves, y una patología donde yo digo depende mucho de que tengas la suerte que el primer médico que te vio sea un tipo capaz. Porque si el primero que te vio es un tipo capaz, enseguida le va a llamar la atención la intensidad de tu cefalea. Y entonces le va a pedir la tomografía. Y con la tomografía el 95% se diagnostica. Si tenés la mala leche que no se ve en la tomografía, pero vos tenés mucha sospecha, le haces la punción lumbar. Y entonces ese 6% lo diagnosticás por la punción lumbar. Una vez diagnosticado, ¿es una hemorragia subaracnoidea? Le haces el fondo de ojo también. Una vez diagnosticado, ¿es una hemorragia subaracnoidea? Le pedís la angiografía por sustracción de imágenes, o la angiotac o la angioresonancia, llamás al neurocirujano para que vea el estudio. El neurocirujano mira el estudio y te dice, mira, ahí está el aneurisma, ahí está el aneurisma. Tiene 2. Entonces se planea rápidamente la cirugía o el procedimiento endovascular. Pero ya ven, hay gente que queda, gente que se muere de entrada, rompe el aneurisma y se muere. Hay gente que se muere en las primeras 24 horas. Y hay gente que queda con un daño neurológico, que a veces quedan con ACV isquémico, puede ser por ACV isquémico directamente o por el vasoespasmo. Doctor, Entonces repasamos, sí. una pregunta. El paciente cuando ingresa en la guardia con esa cefalea intensa, ¿le doy medicación para calmar el dolor o antes de los estudios o no? No se lo va a calmar mucho, porque el dolor es porque la sangre, cuando cae al espacio subaracnoideo, produce irritación en el espacio subaracnoideo y eso es muy doloroso. Ese es el dolor. El dolor es la presencia de la sangre en el espacio subaracnoideo. Si es un dolor muy intenso, le puede dar algún calmante. Lo que pasa es que todo calmante le va a alterar el estado de conciencia. Y usted en este paciente necesita tener claro
si el deterioro del estado de conciencia es por la evolución del cuadro. ¿Entienden? Ok, gracias. Entonces, usted lo interna en terapia intensiva. Una vez que lo tiene en terapia intensiva, usted empieza a repasar las 11 causas de complicación. El ACV, el resangrado, el vasoespasmo, el vasoespasmo temprano, la hipomagnesemia, la hidrocefalia, la hiponatremia, el takototsubo, las arritmias, las convulsiones, la hipertensión endocraniana y la hemorragia prerretiniana en el vitrio, lo que se llama el síndrome de Terson. El tratamiento, ya dijimos, Doppler transcraniano 3 veces por día, mantener la presión controlada, que no se descontrole mucho la presión arterial, manejar la presión intracraniana, la nimodipina para el manejo del vasoespasmo. Acá dice, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial con una migraña? Mire, el asunto es así. En general, el que tiene migraña es un tipo que ya tiene cefaleas crónicas, salvo que usted tenga la mala leche de agarrar el primer episodio de migraña, lo cual es muy raro, porque en general el que tiene migraña tiene desde la adolescencia la migraña. Con lo cual usted dice, bueno, lo más probable es que sea un episodio de migraña. Ahora, si el dolor es muy intenso, puede pasar que un tipo tenga dos cosas. Que el tipo tenga migraña siempre y hoy tiene una hemorragia subaracnoidea. Entonces, en ese caso, usted le pide el ataque. Nadie murió por un ataque al pedo. Nadie murió por un ataque al pedo. Ahora, si usted se traga la hemorragia subaracnoidea, a los 3 días está muerto. ¿Está claro? Yo siempre le digo a los alumnos, nadie murió por estar 12 horas al pedo en la guardia. Nadie murió por hacerle una tomografía y que sea normal. Bueno, si es normal, te quedás más tranquilo, decís, bueno, lo más probable es que sea una migraña. Si tenés mucha duda, le podés hacer la punción lumbar. Si la punción lumbar es normal, bueno, es una migraña. Le tratás la migraña como un ataque grave de migraña, o sea, le das antipsicótico, le das tramadol, le das corticoide, lo que dijimos hoy a la mañana. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con esto? Es un O sea que cuadro, o sea que la pauta de alarma nuestra es el dolor eh, que nunca un sucede. dolor intensísimo. El paciente viene a la vuelta y te dice, jamás tuve un dolor de cabeza así. Esto es insoportable, doctor, no sabe lo que me duele, es terrible, me vine volando de mi casa para la guardia porque no puedo más del dolor. Cuando usted le dicen eso, usted dice, guarda, puede ser una hemorragia subaracnoidea, tac. Si la tac viene normal, si usted tiene mucha sospecha, le hace la punción lumbar. Si las dos vienen normales, bueno, no es una, no es una hemorragia subaracnoidea. Puede ser una meningitis. A mí me pasó con mi hijo. Mira, mi hijo tenía 5 años. Un día se despierta a la madrugada, 4 de la mañana, diciéndome, se me parte la cabeza, se me parte la cabeza, se me parte la cabeza. Yo le digo a mi mujer, es una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué otra cosa puede tener? Bueno, lo llevamos volando a ver qué tenía. No, lo empiezan a estudiar